Bienvenidos al curso de álgebra. En esta ocasión veremos cómo poder ordenar los términos de un polinomio. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Iniciamos. Para poder realizar la ordenación de los términos de un polinomio, es muy importante tener en consideración lo siguiente: grado de un término. El grado de un término se establece por el exponente de la letra seleccionada como letra de referencia o letra ordenatriz, por lo que a mayor exponente, mayor será el grado del término, y a menor exponente, menor será el grado del término. Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos el término 7x al cuadrado y al cubo. Si tomamos la letra x como letra ordenatriz, entonces este término es un término de segundo grado. ¿Por qué? Porque el exponente de la letra x es 2. Ahora, si consideramos la letra y como letra para ordenar un término, entonces este término será de tercer grado, dado que el exponente de la letra y es 3. Para este otro término, 4x al cubo y a la cuarta. Si tomamos en consideración la letra x como letra de referencia, entonces este término es un término de tercer grado, dado que el exponente de la letra x es 3. Pero si tomamos la letra y como letra de referencia o letra ordenatriz, entonces el término será un término de cuarto grado, dado que el exponente de la letra y es 4. Para el término 5x exponente 5 y sexta, si consideramos la letra x como letra ordenatriz o letra de referencia, entonces este término es de quinto grado, dado que el exponente de la letra x es 5. Pero si en vez de la letra x tomamos la letra y, entonces el término será un término de sexto grado, dado que el exponente de la letra y es 6. Por lo tanto, para poder determinar el grado de un término, debemos primeramente de fijar una letra a través de la cual vamos a determinar el grado de cada uno de los términos del polinomio, y de acuerdo al exponente que tenga esta letra vamos a ir determinando qué grado es cada uno de los términos que integran el polinomio. Ordenación de un polinomio. Ordenar un polinomio consiste en escribir cada uno de los términos de este polinomio de forma organizada y de acuerdo al grado de cada uno según la letra que hemos seleccionado como letra ordenatriz. La ordenación de los términos de un polinomio puede ser de forma ascendente, que es cuando los exponentes de la variable o de la letra va de menor a mayor. Recordemos que la palabra ascendente significa ir subiendo. La ordenación de los términos de un polinomio también puede ser de forma descendente, que es cuando los exponentes de la variable o de la letra va de mayor a menor. Recordemos que la palabra descendente significa ir hacia abajo. Tenemos el siguiente polinomio: menos 3x más 2 más 6x a la cuarta menos 5x al cuadrado menos 3x sexta menos 8x quinta más 4x cúbica. Como podemos ver, tenemos un polinomio con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 términos. En este momento el polinomio se encuentra totalmente desorganizado. Los términos se encuentran revueltos. Lo que vamos a hacer es ordenar este polinomio tomando la letra, que en este caso es la letra x, como letra ordenatriz.
Primero vamos a organizar este polinomio de forma ascendente, es decir, que el exponente de la letra va a ir aumentando poco a poco. Generalmente cuando ordenamos un polinomio de forma ascendente, lo primero es buscar el término independiente. Recordemos que el término independiente es el término que solamente contiene número y que este número no está acompañado de una letra. Por lo tanto, si observamos todos estos 7 términos de este polinomio, encontramos que este término, el más 2, pues viene siendo el término independiente. Por lo tanto, será el primer término que debemos de escribir al ordenarlo de manera ascendente. Enseguida debemos de considerar el exponente 1 para la letra x. Si revisamos nuestro polinomio, vemos que aquí al principio precisamente aparece el término menos 3x. Recordemos que si la letra en esta parte de aquí no tiene exponente indicado, se considera 1. Por lo tanto, el primer término, ya considerando la letra, debe ser aquel que tiene exponente 1, que en este caso es el término menos 3x. Por lo tanto, dicho término lo vamos a escribir enseguida del más 2. Menos 3x. Ahora, como el exponente de la letra x debe de ir subiendo de 1 en 1, si tenemos x con exponente 1, ahora pasaríamos a x con exponente 2. Revisando nuestro polinomio, vemos que en esta parte de aquí precisamente aparece el término más 5x al cuadrado, término que tiene el exponente 2. Por lo tanto, tomamos este término y lo escribimos enseguida de menos 3x. A continuación debemos de buscar aquel término que ahora tenga exponente 3, porque vamos de manera ascendente. Exponente 1, exponente 2 y ahora pasaríamos al exponente 3, x a la 3 o x al cubo. Revisando nuevamente nuestro polinomio, nos damos cuenta que el último término precisamente tiene exponente 3. Por lo tanto, tomamos este término y lo escribimos enseguida de 5x al cuadrado. Después de la x al cubo, ahora pasaremos al exponente x a la cuarta. Revisando nuevamente nuestro polinomio, encontramos aquí el término que tiene la letra con exponente 4, que en este caso es más 6x a la cuarta, término que escribimos a continuación adelante de 4x al cubo. Observa cómo los exponentes de la letra van en aumento de manera ascendente: exponente 1, exponente 2, exponente 3, exponente 4, y ahora busquemos el término que tenga x con exponente 5. De los dos términos que nos restan en el polinomio, vemos que este, menos 8x quinta, es el término que precisamente tiene el exponente 5. Por lo tanto, este término lo vamos a escribir enseguida de más 6x a la cuarta. Por último, tomamos el término que nos sobra, que es menos 3x a la sexta, y lo escribimos al final del polinomio. De esta manera, este polinomio ha quedado ordenado de manera ascendente, considerando que el exponente de la letra va aumentando de 1 en 1. 1, exponente 2, exponente 3, exponente 4, 5 y 6. Los polinomios también se pueden ordenar de manera descendente. Veamos. Tenemos nuevamente el polinomio menos 3x más 2 más 6x a la cuarta más 5x al cuadrado menos 3x sexta menos 8x quinta más 4x al cubo. Como ahora queremos ordenar nuestro polinomio de manera descendente, es decir, ir hacia abajo, por lo tanto buscamos en este polinomio aquel término cuyo exponente de la letra sea el más grande. Si observamos este polinomio, vemos que el exponente más grande es x a la sexta. Por lo tanto, tomamos este término, que será el primero que vamos a escribir en el polinomio
que vamos a ordenar de manera descendente. Entonces anotamos menos 3x sexta. Como vamos a ir de manera descendente, si el exponente del primer término es 6, ahora debemos de pasar al exponente 5. Revisando nuevamente el polinomio, nos damos cuenta que este término es el término que tiene la letra con exponente 5. Entonces tomamos este término y lo escribimos enseguida de menos 3x sexta. Ahora vamos a buscar el término que tenga por exponente 4, x a la cuarta. Revisando nuevamente nuestro polinomio, encontramos que este término es el que tiene exponente 4. Entonces marcamos 6x a la cuarta y dicho término lo escribimos después de 8x quinta. Observa cómo el exponente de la letra va disminuyendo poco a poco. Primero 6, enseguida bajó a 5, enseguida bajó a 4, ahora debe de bajar el exponente a 3. Revisamos nuevamente nuestro polinomio y observamos que al final aparece el término que tiene la letra con exponente 3. Por lo tanto, marcamos este término y dicho término lo debemos de escribir aquí adelante del 6. Ahora debemos de buscar aquel término que tenga la x con exponente 2. De los tres términos que nos sobran, vemos que este término es el que tiene el exponente 2. Por lo tanto, marcamos el término y lo escribimos dicho término después de 4x al cubo. Observa nuevamente que el exponente de la letra va disminuyendo. 6, 5, 4, 3, 2. Por lo tanto, el siguiente exponente será x a la 1. De los dos términos que nos sobran, vemos que el primero de ellos aparece la letra x con exponente 1. Recuerda que si la letra aquí no tiene exponente indicado, como es en este caso, el exponente que debemos de considerar es 1. Por lo tanto, este término lo marcamos y lo vamos a escribir después de 5x al cuadrado. El último término que escribimos en la manera descendente siempre debe ser el independiente, en este caso más 2. De esta manera entonces nuestro polinomio ha quedado ordenado de forma descendente, esto considerando la letra y el exponente de esta letra. Seguimos entonces con la ordenación de los términos de un polinomio. Tenemos el polinomio 5y al cubo menos 8y quinta más 43 más 20y séptima menos 11y menos 2y cuarta y queremos ordenarlo. En este momento el polinomio se encuentra en total desorden, es decir que todos los términos se encuentran revueltos. En total tenemos 6 términos, vamos a ordenarlos. Primero lo vamos a ordenar de forma ascendente, es decir que el exponente de la letra va a ir subiendo poco a poco hasta llegar al exponente máximo. Siempre que ordenamos un polinomio de manera ascendente, debemos de buscar en el polinomio si tenemos algún término independiente. En este caso el término independiente es el 43. Recordemos que el término independiente es aquel que solamente tiene número y que ese número no se encuentra acompañado de letra. Por lo tanto, este término más 43 deberá de ser el primer término que debemos de escribir. Una vez que hemos anotado ya el término independiente, ahora vamos a buscar la letra, en este caso y, con el menor de los exponentes. Aquí tenemos exponente 3, aquí exponente 1, exponente 4, exponente 5 y exponente 3. Por lo que vemos que 11y es el que tiene exponente 1 y es el exponente menor de todos los demás. Entonces anotamos después de 43 el término menos 11y. Ahora vamos a buscar el término que tenga la letra y con exponente 2. Si no aparece dicho término, entonces lo brincamos y pasamos a buscar el término que tenga y con exponente 3. En este caso, en el polinomio no tenemos ningún término
con y exponente 2. Entonces ahora buscamos y con exponente 3, que en este caso aparece al principio. Marcamos el término y lo escribimos enseguida de 11y. El siguiente término deberá de ser aquel que tenga y con exponente 4. Busquemos en el polinomio si aparece un término con la y el exponente 4. Revisando nuevamente nuestro polinomio, pues nos damos cuenta que al final aquí aparece el término que tiene la letra y con exponente 4. Entonces marcamos este término y lo escribimos adelante de 5y al cubo. Observa cómo el exponente de la letra va de manera ascendente, va subiendo. Exponente 1, no tuvimos exponente 2, por lo tanto pasamos a exponente 3. Del exponente 3 enseguida subimos al exponente 4. Ahora el siguiente término será aquel que tenga la letra y con exponente 5. Buscando entonces en el polinomio, vemos que precisamente este término es el que tiene la letra y con exponente 5. Marcamos entonces el término y lo escribimos enseguida de menos 2y cuarta. El siguiente término después de y a la 5 deberá de ser aquel término que tenga la letra y con exponente 6. Pero si revisamos en el polinomio, vemos que ninguno de los términos tiene la y con exponente 6. Por lo tanto nos brincamos ese exponente y entonces después del 6 tocaría la letra y con exponente 7. En este caso es el último término que nos sobra del polinomio. Lo marcamos y lo anotamos al final, más 20y séptima. De esta manera el polinomio ha quedado ordenado de manera ascendente con relación a la letra y el exponente de dicha letra va aumentando 1, 3, 4, 5 y 7. Ahora, volvamos a tomar el mismo polinomio para ordenarlo ahora al contrario, es decir, de manera descendente. Anotamos entonces nuestro polinomio 5y cúbica menos 8y quinta más 43 más 20y séptima menos 11y y menos 2y cuarta. Como vamos a realizar la ordenación de forma descendente, cuando vamos hacia abajo, vamos descendiendo, debemos de buscar aquel término que tenga el mayor de los exponentes. En este caso, vemos que este término es el que tiene el mayor de los exponentes, que es y séptima. Por lo tanto, marcamos dicho término y entonces este término lo escribimos al principio, más 20y séptima. Como el exponente de la letra al ir descendiendo, es decir, al ir bajando, ahora de 7 debemos de pasar a y con exponente 6, buscamos algún término que precisamente tenga la letra y con exponente 6. Vemos que no aparece ningún término que tenga y con exponente 6. Entonces nos brincamos y con exponente 6 y pasaríamos a y con exponente 5. Vemos que este término es el término que precisamente tiene la y con exponente 5. Por lo tanto, marcamos este término y lo escribimos aquí después de 20y a la séptima. Como el exponente tiene que ir bajando, hemos pasado de 7 a 5, entonces vamos a ver si tenemos algún término que tenga la letra y con exponente 4. Revisamos el polinomio y vemos que al final aparece el término con la letra y exponente 4. Marcamos entonces este término y lo escribimos enseguida de menos 8y quinta. De y con exponente 4, ahora debemos de pasar a y con exponente 3. Revisando nuevamente nuestro polinomio, encontramos que este primer término, 5y al cubo, es el que debe de ir enseguida de menos 2y a la cuarta. Marcamos el término y lo escribimos aquí como más 5y al cubo. Observa cómo el exponente de la letra va disminuyendo. 7, 5, 4, 3. Así que el siguiente término será el que tenga y con exponente 2. Revisando vemos que ninguno de los términos que nos sobran, que es este y este, tiene y con exponente 2. Por lo tanto, brincamos y con exponente 2
y entonces tocaría el lugar para y con exponente 1, que en este caso es este término. Entonces marcamos dicho término y lo escribimos delante de 5y al cubo. Como puedes ver, el único término que nos ha quedado es el independiente, que es el 43. Generalmente en la forma descendente el término independiente siempre quedará al final. Entonces aquí al final marcamos el 43 y al final lo escribimos. Entonces el polinomio ahora aquí ha quedado ordenado pero de manera descendente con relación a la letra y a cada uno de los exponentes de los términos. Vamos ahora a un ejemplo más para que esto vaya quedando un poco mejor comprendido. Tenemos el siguiente polinomio: 4w al cubo z a la quinta más 32w z séptima menos 14w octava menos 21w cuadrada z cúbica más 45w sexta z a la 1. En este polinomio aparecen dos letras, que es la w y la z. Sin embargo, para poder organizar u ordenar este polinomio, debemos nosotros escoger una de las dos letras. Escucha bien, solamente una de las dos letras para ordenar nuestro polinomio. En este caso vamos a escoger a la letra W, que será la letra con la cual vamos a organizar entonces este polinomio. Primero lo vamos a organizar de forma ascendente. Recuerda que siempre en la forma ascendente vamos a comenzar con el término que tenga el menor de los exponentes. Busquemos entonces el término que tenga la W con el menor de los exponentes. Esta tiene W con exponente 3, este término tiene W con exponente 1, este con exponente 8, esta W tiene exponente 2 y esta W exponente 6. Entonces nos damos cuenta que el exponente más chico se encuentra en el término más 32W que tiene exponente 1. Por lo tanto, marcamos este término y lo escribimos al principio: 32W z séptima. Como estamos ordenando con relación a la letra W y lo estamos haciendo de manera ascendente, entonces ahora fijémonos en el término que tenga W con exponente 2. Revisamos y nos damos cuenta que este término es el que tiene W con exponente 2. Marcamos entonces dicho término y lo escribimos aquí delante del más 32, menos 21W al cuadrado z al cubo. Ahora busquemos el término que tenga la W con exponente 3 porque vamos de manera ascendente. Revisando los tres términos que nos quedan de nuestro polinomio, vemos que el primer término es el que tiene W con exponente 3. Marcamos el término y dicho término lo escribimos delante de menos 21. Quedando entonces aquí 4W al cubo z a la quinta. Observa cómo el exponente de la letra W va en aumento, ascendentemente. 1, exponente 1, exponente 2, exponente 3, entonces el que iría enseguida sería W con exponente 4. Revisamos los dos términos que nos quedan, pero vemos que ninguno de los dos tiene W exponente 4. Entonces nos brincamos dicho exponente y pasaríamos a W con exponente 6. Pero tampoco ninguno de estos dos tiene W con exponente 5, Entonces pasaríamos a W con exponente 6, que como podemos ver es el último término. Entonces marcamos el más 45 y dicho término lo escribimos aquí delante del 4W al cubo z a la quinta. Como solamente nos queda este término, pues este término iría al final como menos 14W octava, ya que no tenemos ningún término con W con exponente 7. Entonces marcamos este término y lo escribimos al final. De esta manera este polinomio ha quedado ordenado de manera ascendente. Puedes pausar el video y ahora trata de ordenar este polinomio de forma ascendente. Pausa el video y entonces esto te va a quedar así.
menos 14w octava, más 45w sexta, z a la 1, más 4w cúbica z quinta, menos 21w cuadrada z cúbica, y al final más 32w z séptima, de manera descendente. Bien, pues hasta aquí finaliza este video. Yo espero que te haya gustado la explicación de cómo ordenar los términos de un polinomio y sobre todo que hayas aprendido cómo llevar a cabo esta ordenación. Por último, te vuelvo a invitar a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Te espero muy pronto en el próximo video. Bye.